Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews. Hoy una edición especial porque es la última antes de marcharnos de vacaciones de verano en agosto. Pero como todos los días vamos a ofrecerles las últimas noticias de la jornada y empezamos con nuestros titulares. La economía española se hunde a niveles nunca vistos. El PIB cayó un 18,5% en el segundo trimestre del año. El Senado italiano aprueba que Matteo Salvini pueda ser juzgado por bloquear en agosto de 2019 el desembarco del Open Arms. Se le acusa de secuestro de personas. Lluvia de críticas contra Donald Trump por sugerir que se retrasen las elecciones, agitando el fantasma de un fraude masivo en un momento en el que se ha desplomado en las encuestas. La pandemia de COVID deja en México más de 46.000 muertos y una economía hundida. Sanofi Pasteur anuncia que realizará ensayos de su vacuna en el país. Europa sufre el envite de la primera ola de calor del verano. Este viernes será el peor día en España, con temperaturas de hasta 43 grados en Córdoba y 42 en Zaragoza. Objetivo: encontrar vida en Marte. La NASA lanza su misión más ambiciosa, protagonizada por el robot móvil Perseverance. La economía española se hunde en el segundo trimestre del año. El PIB cayó un 18,5%, una cifra récord. La contracción provocada por uno de los confinamientos más estrictos de Europa y del mundo superó en 2 puntos las estimaciones de los analistas. El gasto privado fue el factor que más arrastró la economía, junto con la inversión y la caída de las exportaciones. El retroceso es peor que el de Alemania o Francia por su gran dependencia de los servicios, sobre todo el turismo. España está ahora técnicamente en recesión tras 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo. Había estado creciendo durante 24 trimestres hasta el primero de este año y comenzaba a recuperarse por completo de la crisis financiera de 2008. El Gobierno de Madrid espera un repunte positivo en el tercer trimestre, aunque estima una contracción anual del 9,2%. Para 2021 se espera que la economía española crezca un 6,8%. Aumentan los casos de coronavirus en España. Son 1.229 contagiados registrados en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta en algo más de 3 meses. El número de muertos asciende a 10 en los últimos 7 días y el total de contagiados es de 285.430. Más de la mitad de los casos se han registrado en Aragón, Madrid y Cataluña. Los grupos afectados ahora son diferentes. Es un grupo que, si bien es cierto que son conscientes de los riesgos y en general yo creo que tienen un comportamiento muy adecuado y reducen los riesgos para el resto de la población, sí que es cierto que, queramos o no, es un grupo más difícil de controlar. Estamos hablando de personas mucho más jóvenes, por un lado, que tienen un estilo de vida y unas ganas de vivir muy diferentes a otros, y eso obviamente dificulta las cosas. Según Sanidad, se están detectando muchos más casos, aunque de menor riesgo. A pesar del aumento de contagios, Sanidad asegura que no hay presión en el sistema hospitalario, pues el 60% de los nuevos afectados son asintomáticos. En España se han confirmado 412 brotes activos. Los más preocupantes son los relacionados con locales de ocio, porque resultan infecciones más difíciles de rastrear. La Francia de Emmanuel Macron sufre una recesión histórica a causa de la pandemia. Su PIB retrocedió un 13,8% en el segundo trimestre del año, una caída que no se veía desde 1949, pero que finalmente fue menor que lo que preveían los analistas. El confinamiento hundió el consumo de los hogares un 11%. La producción de bienes y servicios bajó algo más de un 14%, con una caída de la industria manufacturera de casi un 17%. Las inversiones se desplomaron casi un 18%, las exportaciones más de un 25%. Los mayores retrocesos fueron en el sector servicios, más de un 45% en los transportes y un 57% en la hostelería. Solo resistió la alimentación con una ligera bajada de medio punto porcentual. Matteo Salvini podrá ser juzgado por el caso Open Arms. Así lo decidió este jueves el Senado italiano tras una votación en la que se abordaba lo ocurrido en agosto de 2019, cuando el entonces ministro de Interior ordenaba el bloqueo del barco de la ONG española en cuyo interior viajaban 160 inmigrantes. La nave quedó en alta mar por espacio de 19 días a la espera de un puerto en el que desembarcar.
Con 149 votos a favor de enjuiciarle y 141 en contra, Salvini, acusado de secuestro de personas, deberá ahora esperar el resultado de la audiencia preliminar del Tribunal de Ministros de Palermo, en la que se decidirá si el líder de la Liga va finalmente a juicio o si por el contrario se archiva la causa. Salvini ha declarado tener la conciencia tranquila y ha asegurado que lo volvería a hacer por el bien de Italia. Los votos del partido del ex primer ministro Matteo Renzi, Italia Viva, fueron decisivos para la autorización de proceder contra el exministro de Interior Matteo Salvini. Renzi defendió este voto asegurando que su partido se preguntó si había interés público en mantener un barco lejos de las costas italianas y la respuesta fue no. Salvini, en cambio, se defendió diciendo: agradezco a los que me van a enviar a juicio, porque iré al mismo con la cabeza bien alta. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. Donald Trump echó mano este jueves del arma que mejor maneja, la polémica, justo cuando se ha desplomado en las encuestas debido a su gestión de la pandemia que ha dejado más de 151.000 muertos y hundido la economía. Sugirió algo inédito en Estados Unidos: retrasar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, agitando el fantasma de un supuesto fraude masivo debido al voto por correo. No quiero un aplazamiento, matizó después, pero tampoco quiero tener que esperar 3 meses y luego descubrir que faltan papeletas y que la elección no significa nada. Eso es lo que va a pasar, es de sentido común y todo el mundo lo sabe. La gente inteligente lo sabe, la gente estúpida puede no saberlo y algunas personas no quieren hablar de ello, pero lo saben. Todo comenzó con un tuit en el que Trump sugería retrasar las elecciones diciendo que podrían ser las más fraudulentas de la historia. Las críticas han llovido desde todos los frentes, demócrata y republicano. Los expertos corroboran la validez del voto por correo, además de subrayar que el retraso electoral sería imposible, pues Trump no cuenta para ello con algo imprescindible: el apoyo mayoritario del Congreso. México ha superado los 46.000 muertos por coronavirus, con más de 410.000 casos confirmados. Todo por culpa de una pandemia que además ha hundido la economía mexicana en el segundo trimestre del año. El país está a punto de convertirse, aunque algunos recuentos ya lo dan por hecho, en el tercero del mundo con la cifra global de fallecidos más elevada, superando al Reino Unido y solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Este jueves, las autoridades notificaron 839 muertes y 7.700 nuevos casos en 24 horas. Ciudad de México, junto a los estados de Tabasco, Veracruz y Guanajuato, concentran el 45% del total de infecciones. La alcaldía te informa que continuamos en emergencia sanitaria, por lo que las recomendaciones de salud siguen vigentes. La pandemia ha dejado además una profunda herida en la economía. El PIB mexicano se hundió un 18,9% en el segundo trimestre de 2020, lo que supone una caída histórica en términos anuales. No obstante, el golpe ha sido menor de lo que se auguraba, gracias a la reactivación económica iniciada en junio. El presidente López Obrador se mostró optimista este jueves al señalar que México ha tocado fondo y ya ha iniciado la recuperación. Por otro lado, la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur ha anunciado que realizará pruebas de la fase 3 de su vacuna en México, donde estarán parte de los 35.000 voluntarios que participarán en los ensayos a nivel global. Eso permitirá al país tener un acceso temprano a la vacuna cuando esté lista. Los chilenos han comenzado a retirar el 10% de los fondos de sus planes de pensiones, una medida extraordinaria para paliar la crisis económica provocada por el coronavirus. Se calcula que pueden salir hasta 20.000 millones de dólares, unos 17.000 millones de euros, de las administradoras de fondos de pensiones, entidades privadas que gestionan el ahorro individual obligatorio. Personalmente igual lo veo como un triunfo y estoy sumamente feliz de poder sacar, aunque sea no el 100%, pero sí sacar un porcentaje para que nuestro pueblo pueda vivir y pueda comer, ya que el Estado no lo garantiza. Creo que fue una medida bastante buena, pero insisto, la crisis la seguimos pagando nosotros. La medida superó el trámite parlamentario pese a que el gobierno chileno estaba en contra. El presidente Sebastián Piñera ha aprovechado el momento para acometer su quinto cambio de gabinete con incorporaciones del ala más dura de la derecha. La crisis del coronavirus ha sido la puntilla del descontento social que vive Chile en los últimos meses. Un descontento que ha desembocado en un proceso constituyente con un plebiscito nacional convocado para el próximo 25 de octubre. Todo mientras 7 comunas de Santiago y otras 2 de Valparaíso han levantado la cuarentena impuesta en el país.
Chile ha notificado hasta la fecha 9.240 fallecidos y 350.000 casos. Malos tiempos para Airbus. En tan solo 3 meses, la compañía francesa de producción aeronáutica ha perdido 1.226 millones de euros, lo que se traduce en una caída de ingresos totales del 55%. Las entregas de nuevos aviones han disminuido debido a la paralización del tráfico aéreo durante el confinamiento desencadenado por la pandemia. La compañía ha anunciado que reducirá la producción de su avión comercial a 350 a solo 5 unidades por mes, a diferencia de los 9,5 que producía hasta el mes de abril. Su director ejecutivo anuncia un futuro muy incierto, aunque defiende que las medidas tomadas por la compañía permitirán sobrepasar el bache económico. No obstante, la empresa se enfrenta a duros ajustes en los ritmos de producción y, como consecuencia, a múltiples despidos en la plantilla. El histórico dirigente etarra José Antonio Urruticoechea, conocido como Josu Ternera, abandonaba este jueves la cárcel de la Santé en París, al pasar arresto domiciliario bajo control electrónico por razones de salud. Uno de sus hijos hablaba del inicio de una nueva fase procesal. Se trata de una nueva etapa que comienza en el proceso judicial, en la que la justicia tiene en consideración su presunción de inocencia y se podrá defender libre ante las autoridades judiciales en el marco de los procedimientos españoles y franceses. Josu Ternera llevaba 14 meses en la cárcel parisina desde que fuera detenido en los Alpes franceses, tras pasar 17 años en la clandestinidad. La justicia gala autorizó su salida por el riesgo que supone el coronavirus. La Unión Europea ha sancionado a 6 ciudades de Polonia que rechazan a la comunidad LGBTI de homosexuales, transgénero e intersexuales. 6 ciudades que no recibirán ayudas europeas en el marco de los programas de hermanamiento. Dominic Sosa, activista de la comunidad LGBTI, lamenta perder los lazos con otras ciudades europeas debido a la resolución que ha sido votada en su ciudad. Creo que dejaremos un hueco en el hermanamiento con otras ciudades de países como Francia, Alemania o Portugal. Realmente es una pérdida. Milena, de la Oficina del Defensor del Pueblo, tiene la sensación de remar a contracorriente de lo resuelto en su ciudad. Las resoluciones de los 6 municipios que se han declarado libres de la ideología LGBTI son ilegales y discriminatorias, por lo que la Comisión ha promulgado una queja administrativa. Bart Stasevsky, otro activista del colectivo, apela también a Bruselas contra estas políticas discriminatorias. Hemos presentado una queja a la Oficina Europea contra el fraude, ya que estas supuestas zonas francas son contrarias a las reglas antidiscriminatorias de la UE y se han beneficiado de fondos de la Unión Europea. Marek Prawda, jefe de la representación de la Comisión Europea en Polonia, asegura que Bruselas luchará contra ese tipo de discriminación. La Comisión condena cualquier forma de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y se compromete a luchar contra todas esas formas de discriminación en el seno de la UE. All those forms of discrimination in the EU. Aquí en Koskovóla, los políticos locales comienzan a dudar sobre si realmente acertaron al adoptar esas resoluciones discriminatorias. Discutiremos el tema a fondo, pero creo que los concejales realmente no sabían sobre lo que se estaba decidiendo. La Unión Europea ha rechazado las solicitudes de financiación de proyectos de las 6 ciudades que votaron a favor de la resolución discriminatoria anti-LGBTI. Europa se ha zambullido de lleno en la primera ola de calor del verano. Las temperaturas han disparado en todo el continente. Un tercio de Francia está en alerta por altas temperaturas. En el País Vasco francés este jueves se batieron récords con más de 42 grados alcanzados en Saint-Jean-de-Luz. Un poco más al norte, en Burdeos, cualquier medio es bueno para encontrar algo de alivio. Visitamos un poco la ciudad y luego hemos venido aquí a refrescarnos porque en las calles es difícil de soportar.
Empezamos bien, tenemos algunos clientes. Es cierto que los sorbetes resultan atractivos, de limón, pomelo, estamos contentos. Pero para temperaturas tórridas, las de España. El jueves el calor azotó sin clemencia el Cantábrico y en especial el País Vasco, donde sobrevolaron los 40 grados. Y lo peor llegará este viernes. Salvo Canarias, toda la península se inflama con hasta 43 grados en Córdoba y 42 en Zaragoza. Pues voy camino de mi casa, voy a tenderme en el sofá y voy a beber muchísima agua. Con los pies en el agua, junto al famoso puente viejo de Mostar, algunas personas tratan de soportar los 41 grados a la sombra registrados en Bosnia. Estamos en alerta roja por ola de calor y dicen que hace 40 grados, pero juro por Dios que debe ser mucho más. Nunca aciertan porque miden la temperatura a la sombra, al sol hace más calor. Los termómetros seguirán febriles en buena parte de Europa hasta el domingo. Mientras tanto, si pueden, aprovechen para darse un chapuzón. ¿Hay o hubo vida en Marte? Es la principal pregunta a la que debe responder la nueva misión de la NASA protagonizada por el robot móvil Perseverance. A bordo de un cohete Atlas V de United Launch Alliance ha despegado de Cabo Cañaveral en Florida para una misión que durará como mínimo un año en Marte, el equivalente a 687 días terrícolas. Tardará casi 7 meses en llegar al planeta rojo, donde recorrerá toda su superficie en busca de vida. Siempre hemos estado interesados en Marte porque es lo que más se parece a la Tierra de lo que conocemos y hoy es un poco diferente. Entender lo que sucedió en Marte nos ayudará a saber más sobre nuestro sistema solar y también sobre la Tierra. Pero aún no sabemos si alguna vez hubo vida en Marte y ese es el propósito de la misión de Perseverance. El plan es que la NASA y la Agencia Espacial Europea lancen un robot en Marte en 2026 para obtener muestras de roca. Estas serán transferidas a otra nave espacial que las traerá a casa en 2031. Es uno de los lugares más mágicos de Europa y uno de los más misteriosos, aunque hoy un poco menos. Tras siglos de especulaciones se ha descubierto el origen de las piedras de Stonehenge en el sur de Inglaterra, donde miles de personas acuden cada año para dar la bienvenida al solsticio de verano. Las grandes rocas de arenisca, conocidas como Sassens, de 7 metros de altura y 25 toneladas, proceden del bosque de Westwoods, a 25 kilómetros de Stonehenge. Este descubrimiento apoya la teoría de que las piedras fueron transportadas y echa por tierra la hipótesis de que la conocida como Piedra del Talón tenía su origen en las inmediaciones del monumento y se erigió antes que las otras. Stonehenge fue construido entre finales del Neolítico y principios de la Edad de Bronce y es uno de los monumentos prehistóricos más famosos del mundo. El confinamiento a causa del coronavirus ha servido en muchos casos para disparar la creatividad, hasta el punto de crear nuevos subgéneros cinematográficos. Host, del director británico Rob Savage, es una cinta de terror hecha enteramente por videoconferencia, con sus propios amigos como protagonistas. El resultado es tan aterrador como sorprendente. Todos tuvieron que ser muy polifacéticos para hacer el proyecto realidad, cuenta el productor ejecutivo Douglas Cox, y ser capaces de decirse cosas que normalmente te costaría decir a actores que no conoces. Creo que eso fue algo muy importante una vez todos se unieron. Lo primero que hicimos fue comprarles a todos un montón de hilo de pescar para que pudieran empezar a mover cosas por la casa, a lo Poltergeist, confiesa Rob Savage. Al final del rodaje estaban lanzando cosas, asustándome y me decían, «Hey, mira esto, puedo hacer que mi cómoda se pliegue», y ese tipo de cosas. No es esta la primera obra de terror que filma Rob Savage, famoso por su corto de 2 minutos de duración, Salt, de 2017. Para este nuevo y arriesgado proyecto, necesitó no obstante que sus propios amigos fueran los encargados de aspectos como el maquillaje, el atrezo o incluso el tiro de cámara. Existen un sinfín de pequeños detalles para asustar a la gente que ellos tuvieron que aprender, para saber dónde colocar la cámara, qué toma da miedo y qué toma no. Así que les pusimos a través de Zoom un montón de películas de terror e íbamos desgranando por qué daban miedo, qué técnicas se usaban. De manera que todos los actores tenían un extraño marco de referencia cuando discutíamos cómo rodar.
Host puede verse ya a través de las plataformas Shudder y Vimeo. También en Internet, la videoconferencia de Rob Savage con sus amigos que acabaría dando pie a Host. Un genial vídeo solo apto para amantes de las bromas pesadas. Hasta aquí llega esta última edición de Euronews Hoy. Nosotros regresaremos en septiembre con un nuevo formato y con las ganas de siempre para ofrecerles toda la actualidad de Europa y del mundo. Les dejamos, como viene siendo tradicional, con nuestro No Comment del día. Nos vemos en septiembre. والنعمة لك الملك